¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería 360. Estamos listos con Isidora Cabezón para comenzar nuestra edición del día de hoy. ¿Cómo estás? Así es, nos saludamos aquí de verdad. Ahora limitaciones sanitarias. Claro, ya no ocupamos mascarilla, nos podemos saludar así. Ya estamos al día. Exacto. Estamos listos para comenzar y para revisar además los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Este es un pequeño adelanto de lo que veremos en esta jornada. Hoy vamos a conocer, entre otras cosas, de una faena donde el uso de agua de mar en sus procesos ha generado también una solución medioambiental para su relave. Y también hablaremos de un mineral que actúa como una brújula, tal cual, para las aves. Así es. Además, conoceremos los planes que tiene la industria minera para el fomento de la equidad de género en las empresas proveedoras de la minería. Y tendremos una muy interesante conversación con el nuevo presidente de Tsunami aquí en el estudio, Jorge Riesco. De esto y mucho más en este capítulo que comienza ahora. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han visto, en Minería 360. CNN Chile. La minería ha tenido que adaptarse a las nuevas necesidades de su entorno y una de esas, sin duda, es el agua. Actualmente hay mineras que están operando con agua salada, sin procesar, lo que además de disminuir impactos hídricos también genera otros cambios en las faenas. Por ejemplo, lo que ocurre en Sierra Gorda, con una costra salina que se ha ido generando en los relaves. Más detalles en la siguiente nota de Javier Albornoz. El uso de agua de mar en los procesos mineros es clave. Creo que a futuro prácticamente todas las minas van a tener que operar con aguas de mar. Con esa premisa, Sierra Gorda SCM comenzó a operar en 2014. Autorizada por la autoridad regulatoria para mover 230.000 toneladas de material al día, se ha comprometido con la utilización de agua de mar en el 95% de sus procesos. En esta zona desértica donde el recurso hídrico es muy escaso, lo único que nos permite garantizar de alguna manera sostenibilidad y sustentabilidad en el largo plazo es a través del uso de agua de mar. Para lograr este objetivo, la minera reutiliza el agua de la central termoeléctrica de Mejillones, impidiendo que sea vertida al mar. Desde este lugar es impulsada a través de un acueducto de más de 140 kilómetros de largo, lo que permite su uso en los diferentes procesos. Nosotros transportamos desde el nivel costa, desde Mejillones, del orden de 100.000 metros cúbicos por día. Y nuestro consumo está en torno a 0,6 metros cúbicos de agua por tonelada de mineral procesado. El agotamiento del recurso hídrico ha obligado a las mineras a hacer cambios en su utilización. De ahí que el agua de mar sin desalar sea una solución con beneficios ambientales. No es necesario consumir energía en el proceso de desalinización, y además porque no se genera una salmuera de descarte, ¿cierto?, que vuelve al mar, no se generan desechos de las membranas que se utilizan por osmosis inversa en las plantas desaladoras. Aunque no es la única opción en torno al uso de agua de mar, sí podría ser una importante alternativa para todos los nuevos proyectos. También hay un problema de corrosión, entonces la planta tiene que ser construida considerando que va a operar con agua de mar. Entonces, para una minera que ya existe, no es fácil cambiarse. Podría pensar en que los proyectos nuevos incluyeran desde un comienzo el uso de agua de mar sin desalinizar. También se han visto beneficios en los tranques de relave por la estabilidad química que entrega el agua salina. En Sierra Gorda han detectado que naturalmente se ha generado lo que se denomina costra salina en los depósitos. La ventaja de esa costra es que evita cualquier liberación de este relave, de este polvo. Y eso hace que también se controle la polución. Nosotros hemos hecho pruebas piloto con cámaras de viento para ver cómo se comporta esta costra salina ante el fuerte viento y no se libera. Este depósito está autorizado para operar hasta 2035. Si bien la minera tenía un plan de cierre presentado, la costra salina entregó una nueva alternativa y no será necesaria una nueva intervención. Para controlar la polución que se podía generar con el relave una vez entregada a la mina, en el cierre, era necesario generar una capa de protección. Pero esa capa de protección, después de todos estos estudios, nos dimos cuenta que no era necesaria. Soluciones y alternativas a futuro que seguirá enfrentando la minería para hacer frente a la crisis hídrica. Probablemente muchos y muchas de quienes nos escuchan necesitan una aplicación en su celular para llegar a destino. Pues bien, ¿sabían ustedes que existen algunas aves que tienen dentro de su cuerpo un mineral que les permite orientarse durante el vuelo para llegar a destino? Vamos a conocer en la siguiente cápsula de curiosidades la magnetita. Atención.
Mucho antes del GPS, las palomas volaban kilómetros y eran indispensables en la entrega de mensajes. Se orientaban sin tener conocimientos cartográficos y algunos decían que era el instinto. Pero no, las palomas mensajeras sí usaban brújulas en el campo magnético de la Tierra. Esto gracias a un mineral que tienen en sus picos y células inmunitarias, la magnetita. Este mineral contiene un 72% de hierro y su fuerte poder de magnetismo lo vuelve un imán, que es aprovechado en la purificación de aguas, creación de ferrofluvios y en los antiguos cassettes para reproducir música. La magnetita está presente en la naturaleza a través de la magnetorrecepción, que es la capacidad de detectar la dirección y el sentido del campo magnético. Diversas aves, moluscos, tortugas de mar y abejas tienen magnetita en sus cuerpos, donde el mineral actúa como sensores para no perderse y permite que los animales vuelvan a sus hogares junto a sus pares. Así, las palomas jamás se perdían tras largos viajes y siempre podían llegar a tiempo con sus mensajes. Vaya el poder de la magnetita, ¿cierto? Seguro varios o varias quisiéramos tener ese superpoder en nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero vamos a pasar a otro tema, porque 1 de cada 3 trabajadores que se desempeñan en la industria minera trabajan en una empresa contratista. Por eso en estas empresas proveedoras de servicio también existe un gran plan de fomento para equilibrar la equidad de género. Vamos a conocer de esto en el siguiente informe de Natalia Muñoz. Y ahora está el trabajo más equitativo. Ahí en todas las áreas, damas como varones. Antes, digamos, era como todo lo fuerte, solamente eran los varones. El carguillo, por ejemplo. Pero ahora no, ahora es 50 y 50. Trabajo equitativo es lo que Erika puede dar cuenta que ocurre en las faenas de Escondida BHP. Si hace algunos años en la minería solo se veían hombres, hoy el panorama es distinto. La compañía lleva años trabajando en políticas de inclusión y diversidad, labor que también extiende a sus empresas contratistas o proveedoras. Hemos logrado 30% de balance de género en BHP hasta la fecha, pero nosotros sabemos muy bien que esto no es tan importante como lograr el balance de género con las empresas colaboradoras y por eso hemos trabajado mucho en trabajar con programas de aprendices, fomentar y apoyar a los contratistas con nuestra experiencia. Así como Erika, que trabaja en el casino de la Villa San Lorenzo, complejo ubicado en Escondida BHP, muchas mujeres se desempeñan como contratistas en faena. De hecho, el 70% de la fuerza laboral de Minerals Américas BHP proviene de empresas contratistas. Es por esto que la minera cuenta con programas de inclusión y diversidad como la gestión integrada de contratistas, que comenzó hace más de 2 años. Un plan que incorpora cambios en infraestructura, políticas de trabajo flexible y fomenta una cultura inclusiva, alcanzando resultados de casi 12% de balance de género con las empresas proveedoras. A nivel global, BHP tiene la aspiración de alcanzar el balance de género al 2025. Hemos comenzado con programas donde hacemos entrevistas con las mujeres que están dentro de las operaciones y nuestra empresa en general para preguntarles por qué se quedan en BHP. Estas son entrevistas que nos permiten capturar qué hemos hecho bien. Generamos mucha conversación en forma constante. Una vez que tengamos turnos o equipos que son mayormente femeninas, podemos tener más información de cuáles son las oportunidades que podemos mejorar. La Asociación de Proveedores Industriales Mineros, APRIMIN, también hace su aporte. Cuenta con 121 empresas contratistas, hoy con 16% de participación femenina entre sus asociados. Una inclusión en la industria que promueve la organización sin fines de lucro Women in Mining Chile al trabajar para que las mujeres proveedoras puedan posicionarse y adquirir roles de liderazgo. Somos 3 proveedores por cada persona contratada directa en minería, entonces el impacto que nosotros tenemos en poder incorporar mujeres es mucho mayor que el que puede hacer una minera directa. Estamos organizando rondas de negocios con las empresas mineras y puedan conocer cuáles son estos productos y servicios que ellas proveen. Hemos podido lograr esta unión tanto de la oferta como la demanda y poder instalar el concepto de perspectiva de género. Los objetivos son claros: aumentar la participación femenina en 30% hasta el 2050 y para 2030 alcanzar un 25% en altos cargos. Así lo definió la Mesa Nacional de Mujer y Minería para la Gran Industria. En tanto, para las empresas mandantes se otorgó un ponderador de género en las licitaciones de las empresas proveedoras para abrir cada vez más oportunidades para las mujeres.
Bien, nos vamos a hacer una pausa, pero antes de eso los dejamos invitados a la primera entrevista que dará aquí en CNN Chile el nuevo presidente de Sonami, Jorge Riesco, para conversar, entre otras cosas, de los desafíos de la industria, de la competitividad del sector minero a nivel internacional y de ciertos proyectos controvertidos, por cierto, como el royalty minero. Así es, quédense con nosotros aquí en CNN Chile. Y la reducción de las leyes del cobre, las fugas de capital y las nuevas normativas, ¿cierto? Como el royalty minero, son aspectos que afectan a la industria. Y para eso vamos a hablar aquí en el estudio con Jorge Riesco. Él es el nuevo presidente de Sonami. Bienvenido, Jorge. Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos. Hola. Jorge, disculpe, vamos al grano. Tenemos 10 minutitos, ¿cierto? Estamos con muchas ganas de conversar con usted. Vamos a la primera pregunta y tiene que ver con la generación de empleo en el sector minero. Según las mismas cifras que Sonami ha compartido, ha habido un aumento en el último trimestre, ¿cierto? Entre junio y agosto. Cuéntenos si esto fue algo que lo sorprendió, era un asunto que venía a venir. ¿Cómo se explica este aumento? Bueno, tiene el aspecto positivo, ¿no es cierto? Nunca habíamos tenido esta cifra de empleados. Sin embargo, se explica por algunas situaciones puntuales. Concretamente en el norte el mayor aumento lo encontramos en la región de Tarapacá y explicado por el proyecto de ampliación de Quebrada Blanca, que está explicando casi un 70% de aumento. O sea, el 70% de este aumento se explica por Quebrada Blanca. Y el resto sí son otras explotaciones que han estado contratando más gente. Tiene la contrapartida sí de que afecta a la productividad, es decir, nosotros tenemos la producción estancada hace aproximadamente 15 años o más, y por lo tanto esta mayor contratación, digamos, tiene que ver con proyectos en construcción más que con explotaciones de más toneladas. No es un indicio de que la industria esté creciendo, expandiéndose. Expandiéndose en producción al menos no. Al menos no, y de hecho ustedes saben que este año se anunció por Codelco una reducción de 200.000 toneladas de producción, y eso a nosotros nos tiene un poco preocupados. Hemos perdido posición relativa entre los mayores productores de cobre del mundo, hablando de un 32 a un 27% de esa producción en los últimos años. Bueno, ¿y a qué se atribuye eso, Jorge? Esa pérdida de competitividad de Chile respecto a otros lugares mineros, a otros polos. En cuanto a producción, en primer lugar es porque hace tiempo no tenemos un nuevo proyecto grande, un gran proyecto minero. Y eso requiere de inversiones grandes también. Requiere de muchos años de maduración de los proyectos. Para tener un proyecto grande se requiere haber empezado las exploraciones hace 10, 15 años atrás. Y claramente hoy día no tenemos ese nivel de exploraciones que explique, digamos, algún proyecto grande. Por lo tanto, la inversión debería estar centrado en proyectos de menor tamaño, y esa inversión tampoco ha sido creciente en los últimos años, sino que por el contrario. Jorge, y a su juicio, ¿eso se debe a que Chile ha perdido atractivo a ojos de los inversionistas internacionales como un polo de inversión minera? Desde el punto de vista de la realización de grandes proyectos, probablemente sí. En eso hubo una ventaja, ¿no es cierto?, debido a que después del año 83, con el nuevo Código Minería y el decreto Ley 600, se abrió una enorme posibilidad para megaproyectos. Pero hoy día yo creo que las inversiones requieren condiciones más ajustadas, más precisa en cuanto a certeza, ¿no es cierto?, desde el punto de vista jurídico y económico. Y esas parece que no se las estamos dando. Venimos saliendo de una discusión constitucional que de alguna manera ponía en duda, ¿no es cierto?, el régimen jurídico de las concesiones mineras y los pilares más bien fundamentales en los cuales el crecimiento minero se fundamentó. Y creo que tenemos un trabajo para recuperar esas confianzas. ¿Y qué se necesita para poder conseguir eso, para dar esa certeza jurídica, para recuperar confianza, pero sobre todo para que eso sea efectivo en atraer nuevamente la inversión en áreas como la exploración, por ejemplo? Bueno, lo primero es dar una certeza de largo plazo. Y en eso la ventaja que tiene una disposición constitucional es que tiene una mayor permanencia en el tiempo. En la medida en que nosotros logremos una certeza en condiciones similares a las que tenemos hoy día,
siempre se puede revisar, ¿no es cierto?, mejorar el texto constitucional, pero en la medida en que tengamos algo parecido, yo creo que vamos en el largo plazo a dar más certeza. Si unimos eso además a una certeza desde el punto de vista tributario, y estoy hablando no solo de la tributación en general de la compañía, sino que también del royalty, podríamos darle certeza a proyectos que tienen horizontes de 10, 15 años, que son los de menor tamaño, para poder calcular, digamos, sus inversiones en el día de hoy. O sea, la certeza sería la clave para... Sí, claro. Yo creo que la certeza es la clave y ciertos límites. Es decir, no basta tener certeza y decir que le vamos a hacer tributar el 70% de las utilidades, porque eso nos va a dejar fuera de toda competencia a nivel mundial. Pero si nosotros garantizamos que las empresas puedan calcular sus márgenes dentro del horizonte de los proyectos y además darles un tope con el cual podamos ser competitivos a nivel mundial, yo creo que dada la historia que tiene este país de seriedad, ¿no es cierto?, y de otras facilidades para la realización de proyectos, como son la existencia de un recurso humano ya preparado, el hecho de que haya una cierta cultura minera, por lo menos en las zonas en donde la minería se desarrolla, yo creo que podríamos tener un éxito en poder incrementar las producciones. Y con el agregado, además, de que mayores producciones significan más recaudación para el fisco. Sí, claro, aumenta la base tributaria. Aumenta la base. Hoy día se está hablando tanto de aumentar la tasa de contribución sin considerar que llevamos 18 años, 15 años estancados en producciones. Claro. En ese sentido, Jorge, disculpe, el gobierno, por ejemplo, ya entrando al tema del royalty minero, ¿no? El gobierno hizo ciertas modificaciones al actual proyecto que se está tramitando en el Senado, donde redujo finalmente el cobro ad valorem, ¿cierto?, que es sobre la venta. Pero Sonami en su momento igual manifestó que no estaba de acuerdo. ¿Cuál es su posición respecto a este tema? Nosotros hemos sido súper claros en el sentido de que el componente ad valorem es un componente regresivo desde el punto de vista de la inversión. Claramente afecta a las inversiones porque no distingue cuáles son los márgenes, la situación particular de cada faena. Incluso una misma empresa tiene faenas que tienen comportamientos distintos, tienen distintas leyes, tienen distintas profundidades de extracción, calidades del mineral, en fin, hay una serie de condiciones que determinan que usted tenga márgenes distintos. Y el establecer un porcentaje de las ventas parejo no discrimina sobre eso. O sea, ustedes no estarían de acuerdo en ningún tipo de... El componente ad valorem... El componente ad valorem. No, para nosotros es regresivo. Yo creo que nosotros hemos propuesto que es mucho mejor hacer dos cosas. Uno, podemos revisar las tasas de contribución del actual impuesto específico que se aplica a márgenes, incluso ampliar los segmentos en los cuales se aplica de manera de incluso ser más justos con aquellas empresas que tienen niveles de producción que no son de gran minería, sino que están en el rango de las 50.000 a 200.000 toneladas de cobre fino al año. Con eso se podría obtener, digamos, una mejora, pero la mejora más importante está dada por los aumentos de producción. Nosotros lo hemos dicho varias veces, si nosotros lográramos aumentar las producciones actuales que bordean los 5,5 millones de toneladas de cobre, en un 3% al año, en un plazo de unos 5 o 6 años, podríamos llegar a juntar 1 millón de toneladas adicionales de producción. Sí. Eso a un precio de 3,6 dólares, ¿no es cierto?, la libra, podría dar márgenes de entre 1.050 y 1.200 millones de dólares, que es cerca de lo que anda buscando el fisco recaudar. Porque, con ¿Y ustedes ven voluntad de parte del gobierno para flexibilizar el proyecto? Yo veo que hay una receptividad a conversar, y creo que es perfectamente posible llegar a ponernos de acuerdo en cuáles son los parámetros fundamentales para aplicar estas mejoras, digamos. Jorge, y hay otro tema que es bien crítico y que tiene que ver también con el rechazo por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de ciertos proyectos mineros de altos montos, un tema que planteó de hecho su antecesor en la cena de Sonami este año, la cena anual. Sí. ¿Ustedes han hecho llegar estas preocupaciones directamente a las autoridades? ¿Cuál ha sido la respuesta también y cómo ven el proceso de evaluación? Sí, hemos conversado sobre eso, lo hemos conversado directamente primero con el Ministerio de Minería, que es nuestro ministerio más cercano, ¿no es cierto? También con el equipo económico. Y es cierto, a nosotros nos preocupa
que el sistema actualmente permite que haya casos como los que relevó mi antecesor, ¿no es cierto?, con una cierta réplica inmediata en ese momento y después del propio Servicio de Evaluación Ambiental, que nosotros consideramos que no es muy acertada, en el sentido de que después de un largo proceso de evaluación, de incurrir en enormes gastos para una evaluación, se llegue a denegar los permisos para un proyecto. Y la verdad es que en situaciones que debieron haberse representado mucho antes o incluso que son perfectamente superables desde el punto de vista técnico, con el agravante que los rechazos afectan precisamente proyectos que agregarían producción al ecosistema y las aprobaciones se refieren más bien a proyectos periféricos, colaterales, modificaciones. Entonces, la verdad es que más que entrar en la polémica, aquí lo que interesa es hacer un análisis de fondo de cuál es el sistema y cómo podemos mejorarlo para que efectivamente los proyectos se hagan y sumemos producciones, que yo creo que es lo que hoy necesitamos. Y no solo a nivel de gran minería, a nivel de mediana minería es donde se va a jugar el futuro, porque la demanda de cobre y de otros metales va a venir y no nos va a esperar. Por cierto, y están subiéndose además otros competidores en otros polos de desarrollo minero también. Así es. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vamos a ir a otro tema. Has escuchado el término del acero inoxidable, me imagino, ¿no? Es un material extremadamente resistente que está presente en muchos utensilios de la vida diaria y que solo es posible obtenerlo gracias al níquel. En la siguiente cápsula les contamos más sobre este mineral y sus aleaciones. Denominado por mineros alemanes como el diablo del cobre o Kupfernickel, porque se encontraba en rocas muy parecidas a las del metal rojo y dificultaba su extracción, nadie imaginó la importancia del níquel tras ser identificado en el siglo XVIII. Proviene de rocas como la pentladita, la millerita o la niquelina. Es resistente a altas temperaturas y la corrosión, y los científicos aseguran que es muy abundante en el centro de la Tierra. ¿Y has escuchado el término acero inoxidable? Pues el 70% de la producción de níquel en el mundo, y que proviene de Indonesia, Australia y Brasil, entre otros países, se destina a la producción de este material. En aleación con el hierro y el cromo, forma un acero con gran poder de resistencia a la corrosión, muy usado en equipos médicos, utensilios de cocina, la industria aeroespacial, la generación de energía, la industria química, la construcción e incluso la joyería. Una larga lista que incluye algo tan cotidiano como los cubiertos con que comes o la aguja de la jeringa de las vacunas. Ya finalizamos el capítulo de hoy de Minería 360. Hemos tenido un momento muy interesante de conversación con Jorge Riesco de Sonami. Bueno, en fin, todos los temas que hemos revisado, que los invitamos y las invitamos a quienes quedaron con ciertas preguntas o curiosidades que lo revisen en nuestras plataformas digitales para saber más de los problemas y los desafíos que tiene la minería hoy. De donde pueden compartirlos además con sus seguidores. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros aquí en CNN Chile. Nos vemos en el próximo capítulo de Minería 360. Chao. Chao. Minería 360 fue presentado por BHP. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora.